Mientras juega Mamelodi Sundowns contra el Borussia Dortmund, vamos a analizar un poquito lo que fue el partido entre Bayern Múnich y Boca Juniors. Lo estoy analizando hoy porque el partido ayer terminó tarde y por supuesto como tengo una vida tengo que hacer otras cosas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito del partido. Yo creo que en líneas generales Boca jugó un partido para demostrar lo que es Boca y lo que puede ser a lo largo de este año. A ver, Boca viene de un año en el que no clasificó a Copa Libertadores, perdiendo contra un equipo peruano en la cancha de Boca, en realidad ganándole, pero quedando afuera por penales. No compitiendo en el torneo local, a mi forma de ver, perdiendo partidos importantes, perdiendo clásico. Y Boca viene con una gestión tanto deportiva como social que tiene puntos altos en algunas cosas y puntos muy bajos en otras. Desde lo social yo creo que la gestión de Riquelme es muy buena, desde lo deportivo es una de las peores en los últimos 15 o 20 años o más, me animo a decir, de la historia. Eh, con estos partidos yo creo que Boca demuestra y sale a decir, bueno, si le jugás un partido al Bayern Múnich de esta manera, no quiero tener dudas de que a Platense, Aldo Civi, eh, Central Norte, de Chaco, al equipo que sea en Argentina le tenés que ganar y tenés que competir en el torneo argentino. Algo con lo que Boca viene muy para atrás, patinando y, y con decisiones totalmente equívocas de la dirigencia, digamos. Eh, Hay jugadores que demostraron que deben seguir en Boca, tengo la planilla ahí. Hay jugadores que demostraron que ya cumplieron su ciclo en Boca y lo demostraron sin siquiera haber ingresado a la cancha, desde el palco en el que ven los jugadores que no entran en la plantilla. Marchesín, el arquero de Boca, yo creo que hasta ahora tuvo un muy buen torneo, más allá de los goles que le han convertido, no tuvo responsabilidad en ningún gol a mi forma de verlo y creo que tiene que terminar el año siendo el arquero de Boca, por supuesto. Aún así creo que hay que darle un poco de rodaje a Bray. No por una mala actuación de Marchesín, porque como dije recién, creo que Marchesín está muy asentado en el arco de Boca, sino que hay que darle un poco de rodaje porque Marchesín es un arquero también grande. Y si bien puede estar para mí un año más, hasta el 2027 diría yo, hay que pensar a futuro siempre. Bueno, Advíncula. Para mí Advíncula jugó un partido 6 puntos, 5 puntos. No fue ni pésimo y tampoco fue una barbaridad. Creo que por momentos tuvo mucha participación en ataque y también mucha participación en defensa. Yo creo que por momentos o se abría demasiado al lateral o se cerraba demasiado al centro y siempre alguna que otra pelota le pasaban. También lo noté falto físicamente cuando iba a chocar. No falto físicamente de que le falte entrenamiento, sino que siento que no puso lo mismo que por ejemplo puso contra Benfica. Cuando tenía que ir al choque lo notaba más flojo. Y justamente era este el partido en el que había que ir con la mayor fortaleza a chocar. Porque había que mostrarle rigor a los jugadores del Bayern Múnich y decirle, bueno, acá estamos nosotros. Yo creo que a Advíncula le faltó eso. Di Lolo, para debutar en el Mundial de Clubes contra el Bayern Múnich, me pareció un buen partido. Eh, yo creo que cumplió para lo que es Di Lolo como jugador. No lo estoy menospreciando, sino que al contrario, es un jugador que tiene que tener rodaje en la primera y para mí eh, podría ser esta una de las duplas centrales de Boca en lo que queda del año, aunque falta, creo que es alguno que tenga pierna derecha, yo no me acuerdo si Lolo es derecho o izquierdo. Eh, pero podría ser una de las duplas centrales. Ayrton Costa para mí nuevamente cumplió siendo uno de los caudillos, como se le dice, de Boca. Creo que tuvo un gran partido,
Errores, por supuesto que hubo, tanto de Di Lolo como de Ayrton Costa, pero están jugando contra el Bayern Múnich. Son máquinas los jugadores del Bayern Múnich que tienen todas las jugadas analizadas y pensadas en su cabeza 10 minutos antes de que te la hagan. Entonces es muy difícil no equivocarte en un partido así, o que no te filtre una pelota, o que no seas responsable de un gol. Pero creo que Ayrton Costa tuvo un gran partido y para mí tiene que ser titular sí o sí, indiscutido, y por supuesto ocupar el lugar de Marcos Rojo, que ni siquiera ingresó hasta ahora y me parece perfecto. Lautaro Blanco en el lateral, en el otro lateral, perdón, para mí tuvo un gran partido. Le noté algunas cosas como Advíncula, que por momentos se cerraba mucho con los centrales y siempre quedaba Olise, el lateral el extremo del Bayern Múnich, quedaba siempre recibiendo la pelota solo. A lo mejor Miguel Russo le pidió que haga ese trabajo, pero yo particularmente sentía que siempre quedaba solo Olise. Eh, Hasta que quedó solo y nos clavó, porque es así. Aún así me parece que Lautaro Blanco tuvo un gran partido y tiene que ser un lateral titular de Boca. Para mí, hasta ahora, de los 5 que nombré, quienes deben seguir en Boca y quienes cumplieron son Marchesín, Di Lolo, Costa y Blanco. El que hay que buscar un reemplazante, o el que hay que sustituir momentáneamente, es a Advíncula. En el mediocampo, Belmonte y Bataglia, para mí cumplieron los dos, pero con dos roles diferentes. Bataglia cumplió prácticamente los 90 minutos metiendo, recuperando pelotas, tirando pases, y Belmonte hacía mucho el juego de presionar. Pero Belmonte en el minuto 60, 60 y pico, estaba casi sin piernas, se lo notaba que le costaba correr, que le costaba presionar. Para mí es un jugador que levantó el nivel, y yo de hecho antes del Mundial de Clubes pensé que era un jugador fin de ciclo en Boca. Debo admitir que me equivoqué y que Belmonte tiene que seguir en Boca con este nivel, pero hay que conseguirle un buen reemplazante. Belmonte termina saliendo, no me acuerdo a qué minuto, pero para mí sale más tarde de lo que debería haber sido el cambio, porque Belmonte ya estaba sin piernas. Y vos a un equipo como el Bayern Múnich dejás un jugador que está cansado por 10, 15 minutos más y podés perder el partido tal cual pasó. No digo que la responsabilidad sea de Miguel Russo, porque ya voy a hablar del técnico, pero sí creo que no hay un recambio en el banco y eso es algo ya de la dirigencia. Después, Zenón, Palacios y Velasco. Para mí Velasco tuvo el mejor partido desde que está en Boca. Velasco levantó el nivel de una manera extraordinaria a lo que venía haciendo, y creo que fue en este Mundial de Clubes, en estos dos partidos, el jugador que Boca fue a comprar. A comparación de lo que mostró en la primera etapa del año, Velasco no era lo que Boca fue a buscar. Hoy lo está haciendo y creo que en Velasco tienen que mantener ese nivel. Y va a ser uno de los titulares en el 11 de Boca sí o sí. Y yo creo que si Velasco tiene este nivel hasta el año que viene, va a irse vendido a Europa. No digo a un primer línea, pero a equipos como el Benfica o el Porto por una buena cantidad de plata para mí. Carlitos Palacios tuvo algunos errores, por momentos recuperaba, presionaba, pero lo noté muy flojo, lo noté que no metía como tenía que meter en un partido contra el Bayern Múnich, donde, como dije antes, hay que ir al choque, hay que ir al roce, hay que pegar, pegar no en mala manera, no, pero bueno, hay que ir a plantarse contra el rival, y yo lo noté muy flojo. Y después físicamente también no le dio para jugar todo el partido. Para mí Carlitos Palacios no es un jugador para ser titular en Boca, y hay que ver de a lo mejor darle un rodaje desde el banco de suplentes. No digo que se le corte el contrato ni nada por el estilo, porque es un jugador que puede tener mucho desarrollo desde el banco de suplentes y a lo mejor después, más adelante, ser titular. Kevin Zenón para mí tuvo un buen partido, pero creo que no le da para jugar en Boca. No tiene mucho. ¿Cómo se dice esto? Tiene muchas faltas de carácter,
o de no saber qué está representando la camiseta de Boca, algo parecido a lo que hacía Carlito Palacios, pero Zenón viene jugando hace casi 2 años con la camiseta de Boca, y para mí Zenón, si no cumplió hasta ahora, se le tiene que dar rodaje, que salga a préstamo, venderlo a algún club de Brasil, de Europa, segunda línea, a que levante su nivel y a que desarrolle mejor físicamente, porque también le costaba ya en un momento correr y todo. Algo que noté de Velasco, que me faltó aclarar, que quiero volver, es que notaba que tenía demasiado la pelota y no la soltaba, quería gambetear, gambetear, gambetear. Y si bien a algunos compañeros no se le mostraban, cuando pasaba alguno y tenía un margen de pase no la daba, y en eso se equivocó en muchas pelotas y regaló muchas pelotas. Aún así creo que tiene que ser titular. Y en la delantera Miguel Merentiel, para mí un partidazo de Merentiel como contra Benfica, es el 9 que Boca necesita. Desde adentro de la dirigencia dicen que Miguel Merentiel no quería renovar en Boca, no estaba bien. Hay que ver cómo vuelve ahora de este torneo, pero creo que Merentiel es el 9 titular indiscutido de Boca. No hay que darle más el puesto a Cavani porque no se lo merece y porque no hizo nada en Boca para ser el 9 titular. Yo creo que Merentiel tiene que terminar el año en Boca y después ver qué es lo que desea hacer él. Pero un caudillo del plantel y un jugador que metió todo el partido hasta conseguir lo que justamente a Boca le dio una alegría momentánea, que fue el gol. El golazo, para decirlo de alguna manera. Después ingresaron del banco de suplentes William Alarcón, Malcolm Braida, Milton Jiménez, Marcelo Sarachi y Ezequiel Ceballos. Para mí Marcelo Sarachi, Ezequiel Ceballos y Malcolm Braida no estuvieron a la altura ingresando desde el banco de suplentes. Para mí había una diferencia futbolística entre los titulares de Boca y los suplentes de Boca abismal. Siento que no estuvieron a la altura y que ingresaron a hacer agua porque Ezequiel Ceballos corría, pero no hacía mucho más, no presionaba, no metía. Marcelo Sarachi no lo vi tocar mucho la pelota. Malcolm Braida, está bien que fue su debut. Hay que esperar cómo funciona en el mediocampo desde el banco de suplentes en Argentina, en la primera división, en Copa Argentina. Pero debutar contra el Bayern Múnich es algo seguramente muy difícil y es algo único que te puede pasar en la carrera. Aún así, yo tengo que decirlo, no me gustó el partido desde que ingresó Malcolm Braida. Para mí no generó mucho, pero no es culpa del jugador. Yo creo que hay que darle más rodaje, más partidos y ver cómo se va adaptando a la camiseta de Boca. Milton Jiménez para mí estuvo no le dio a Boca ni poco ni mucho. Creo que hizo lo que pudo Milton Jiménez. Como había dicho el partido pasado, es un 9 que viene del ascenso, que termina jugando en Boca por una gran campaña en Banfield. Y es un 9 que yo creo que es un buen suplente para el fútbol argentino, porque Milton Jiménez ingresaba, por ejemplo, no recuerdo al 100%, pero con equipos como Huracán, Argentino Junior, Godoy Cruz, y es un 9 que entra y te vacuna. Ahora, jugando contra el Bayern Múnich, el Benfica, el Inter de Milán, el Atlético de Madrid, es un jugador que para mí no tiene el nivel o no tiene esa garra futbolística como Merentiel para poder hacerle un gol. Después, un centro perdido que cabecee y haga un gol, bueno, sí, ahí sí, posiblemente. Pero, por ejemplo, yo creo que Milton Jiménez sería un buen recambio ahora para meterle 32 goles al Auckland City, que es lo que necesita Boca. Vos haces que Merentiel meta 20 goles, está cansado Merentiel y entra Milton Jiménez. Y sí, bueno, pero estamos hablando de un equipo semi-amateur como lo es el Auckland City. Y Williams Alarcón para mí es el único que estuvo a la altura. Tampoco fue un 10 puntos, pero jugó un buen partido, aceptable. Yo creo que Williams Alarcón es uno de los posibles titulares. Hay que ver cómo se va a parar el mediocampo de Boca en lo que queda del año.
Mucho más para analizar no tengo. Boca jugó el partido que tenía que jugar, perdió por la mínima, hasta incluso si no se desorganizaba tanto o si tenía un buen banco de suplentes, yo creo que Boca podría haber empatado el partido, pero no me voy disconforme con el resultado. Si bien sabemos que es difícil que clasifique Boca porque con un empate entre Bayern y Benfica pasan los dos, yo creo que no van a arreglar el partido porque no les conviene económicamente ganar un partido de estos. Te da 2 millones de dólares y a los jugadores del Bayern Múnich o a los del Benfica le va a servir. Entonces yo creo que ambos van a salir a ganar el partido. Con que haya una diferencia de un gol entre ellos dos, Boca sí le tiene que meter 7 goles al Auckland City. No me parece imposible. Hay una chance, es mínima, pero Boca todavía está vivo y puede seguir adelante. Así que no tengo mucho más para analizar. Chau, chau.